Turismo. Las mejores ofertas las encontrás en El Clon. Escuchá, crema dental Colgate Calcio, 50 gramos, 2 por 79 pesos. Toallitas femeninas Mimosa, 8 unidades, nocturnas con alas, 105 pesos. Desodorante y aerosol Nivea, 150 mililitros, 179 pesos. Disfrutá de estas y muchas ofertas más en todas nuestras sucursales de El Clon. El Clon, tan uruguayo como vos. Los siguientes minutos son una presentación de Supermercados El Clon, tan uruguayos como vos. 7 de la mañana con 54 minutos. Continuamos en la primera página de la revista aquí en FM Gente, 107.1 del dial, www.fmgente.com.uy. Bueno, a esta hora vamos a recibir al contador Enrique Baeza, que es el director general del Departamento de Planeamiento y Presupuesto de la Intendencia. Le agradecemos mucho aquí que estos minutos porque sabemos que tiene una mañana ajetreada. Bienvenido. Buen día, Laura. Muchas gracias por recibirme. Y buen día a todos los oyentes de FM Gente. Bueno, Quique, en las últimas horas voy a arrancar por algo que estaba medio fuera de programa y ayer definimos, lo adelantaba Marcelo a esta hora, después en la tarde la propia Intendencia comunicaba, pero en las últimas horas la Intendencia envió a la Junta Departamental, bueno, ¿cuál es el término exacto? ¿Una modificación, una ampliación? Un mensaje complementario al proyecto de presupuesto que se había presentado el 30 de agosto. Es un mensaje complementario que básicamente apunta a incluir algunos temas que se habían planteado en distintas comparecencias que tuvimos con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta, a potenciar más algo que ya venía en la normativa del proyecto de presupuesto, que tenía que ver con beneficios a hogares que tuvieran una persona en situación de incapacidad que no le permitiera acceder al mercado laboral, y a su vez generaliza un poco más para situaciones de incapacidad en accesos a espectáculos públicos y varias cosas más. También se incluye una norma, un artículo general que menciona todo lo referente al presupuesto participativo y se complementa con una norma que tiene que ver con el uso que se harán de los ahorros que se puedan producir durante la gestión y que también compagina con el presupuesto participativo. ¿Y cómo sería, por ejemplo, en el tema de esos ahorros financieros? ¿Se les da un destino específico? ¿Qué se incluye en este sentido? Sí. Hay un artículo de la Constitución que ya prevé la utilización de esos ahorros que van para obras y amortizaciones de pasivos. Bueno, pero también acá le damos un destino que tiene que ver con la financiación de los presupuestos participativos. La estrategia económica financiera que plantea el presupuesto tiene un plan muy concreto con respecto a lo que son las amortizaciones de pasivos. Inclusive se amplía la regla fiscal que ya estaba, donde marca un ratio que se debe cumplir del nivel de pasivos relacionados con los ingresos de cada ejercicio. Y bueno, cumpliendo la Constitución, los ahorros se utilizan para inversiones, para fomentar obras y para amortización de pasivos, y dentro de las inversiones se detalla en ese complemento de artículo que se puso el financiamiento del presupuesto participativo. Bueno, y cuando hablamos de presupuesto participativo, justamente, ¿no? Uno puede pensar que nos remitimos a aquellos presupuestos participativos que tuvimos en los gobiernos del Frente Amplio, en los cuales había procesos, digamos, donde se abría a la ciudadanía, se presentaban distintas opciones, la ciudadanía después votaba y de alguna manera esas se incluían en el presupuesto. O sea, ¿ustedes lo están pensando desde ese punto de vista o cómo lo están pensando? La idea es que poner a consideración de la ciudadanía distintos proyectos que surjan de los propios consejos municipales, que puedan elaborar
y que la gente defina a cuáles darles prioridad de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Quizás lo que se busque es que no sea tampoco una acción corporativa, desde el punto de vista de iniciativas puramente privadas, sino que sea en obras o inversiones, proyectos que tengan que ver en el uso común, en espacios públicos. Pero todo eso va a ser debidamente reglamentado y debidamente discutido también con la participación de los municipios. Ya tenemos una agenda de trabajo con el equipo de planeamiento y presupuesto, con el Departamento de Hacienda, con el Departamento de Obras Públicas también, que vamos a comenzar a trabajar lo que en el mismo presupuesto, en la exposición de motivos, expresábamos, que es la modificación presupuestal a presentar en junio del 26. Por lo cual ya tenemos una agenda marcada para octubre y noviembre para una primera jornada con cada uno de los municipios. O sea que la idea es que ya en esa modificación que ustedes, varias veces lo hemos hablado contigo acá en distintos espacios de la radio y con otros jerarcas de la Intendencia, el propio Intendente, la que se va a mandar en junio del año que viene, ¿esa ya va a contemplar de alguna manera primeros aspectos decididos por la ciudadanía para obras? La idea es esa, no quiere decir que esperemos solo a esa instancia, porque vamos a empezar el intercambio con los municipios, como te decía, ahora en octubre y noviembre, con respecto a la modificación presupuestal, pero también a diversos aspectos, entre ellos lo que puede ser la reglamentación de ejecución de los presupuestos participativos. El intendente le da mucha importancia a esa participación de los consejos municipales y de la población de los barrios respecto a eso. Sin duda va a haber una participación de comisiones vecinales también en la reglamentación. La idea es que sea algo que surja bastante desde las bases, por llamarlo de alguna forma, que busque suplir o obras que estén pendientes en cada uno de los barrios. Ahora, hablando justamente, y ya lo engancho con lo otro que yo pensaba preguntarte, que era, bueno, cómo venía el tema de la adjudicación de las líneas de crédito, pero cuando ustedes solicitaron justamente el préstamo, cuando, digamos, enviaron todas las cuestiones vinculadas al TCR, la Intendencia planteó, digamos, una serie de supuestos para los próximos años, ¿no? De que se hablaba de que ustedes los planteaban, aparte de esos supuestos, desde un punto de vista conservador, es decir, el escenario más ¿no? finito. Ahora, se proyecta un incremento de gastos de 1%, un crecimiento para el resto del año de 2%, planteos que fueron realizados, por ejemplo, antes de que se dieran las elecciones argentinas, antes de la presentación del presupuesto nacional de Yamandú Orsi, del gobierno de Yamandú Orsi. Bueno, teniendo en cuenta que incluye el presupuesto nacional modificaciones tributarias que generaron preocupación, por ejemplo, en operadores de la zona, que hemos estado trabajando aquí en la radio también escuchando esas voces, ¿ustedes siguen manteniendo las proyecciones que hicieron en ese momento? ¿Cómo pueden afectar todos estos cambios tributarios previstos por el gobierno nacional, si lo afectan en alguna manera, al presupuesto de Maldonado? Tú lo decías claramente. Nosotros, el proyecto se hizo bajo criterios bastante conservadores. Se habían analizado varias variables que manejaba el gobierno nacional con respecto a su proyecto. Lo presentamos nosotros un día antes que el presupuesto nacional, por lo cual ya había trascendido. Pero la verdad que lo elaboramos en bases muy conservadoras, por lo cual entendemos que estas situaciones que tú planteas, que habrá que ver realmente cómo responde la realidad, no tendrían que afectar sustancialmente al plan que elaboramos. Sí tenemos visibilidades que quizás en el correr, y por eso también la modificación presupuestal que nos va a permitir, que la vamos a presentar en junio, que nos va a permitir tener la realidad de las recaudaciones de enero y febrero que marcan nuestra variable fundamental respecto a los ingresos, vemos que quizás podamos ser un poco más optimistas, pero vuelvo a lo mismo. Creo que con los criterios conservadores que se elaboró el proyecto de presupuesto no tendría que haber inconvenientes y bueno, analizaremos
la realidad de enero y febrero para ver cómo lo reflejamos en la modificación presupuestal si somos un poco más optimistas de lo que planteamos en el proyecto de presupuesto. Bien, Quique, justamente hablando de la línea de crédito, ¿cómo va el tema de la adjudicación en base a las ofertas que recibió la Intendencia? Bien, hoy tenemos planificada una reunión de la comisión asesora y la idea es sacar en el día de hoy el primer informe de haber analizado todas las propuestas que recibimos. Ahí, de acuerdo al pliego, se notifica a los ofertantes y tienen un plazo de 48 horas, 2 días hábiles más bien, es lo que dice el pliego, para confirmar las líneas de crédito. Una vez que se confirma eso, que viendo que si lo hacemos hoy, la notificación sería lunes y martes, el tiempo que tienen, inmediatamente de confirmarse las líneas de créditos, que todo indica que no va a haber inconvenientes al respecto, saldría el segundo informe y definitivo de la comisión asesora y rápidamente la resolución de adjudicación. O sea que se cumplió, la verdad, en un buen tiempo, el llamado, la presentación de ofertas, los análisis y bueno, y ya podríamos estar contando en el mes de octubre, que era el plan, con los primeros desembolsos que se desarrollarán en octubre y noviembre de acuerdo a lo establecido en el pliego. Ahora, entre este primer informe y el segundo de los próximos días que vos estabas explicando recién, ¿ustedes tienen que volver a contactar, digamos, a los oferentes para ver si mantienen, te entendí bien, para ver si mantienen, digamos, las ofertas tal cual las presentaron? El pliego lo que plantea es que una vez que la comisión asesora hace su primer informe, sugiriendo a quienes o a cuáles ofertantes adjudicar, se notifica a los ofertantes y ellos tienen 2 días hábiles, mejor dicho, que es lo que dice el pliego, para confirmar la línea de crédito. Eso es histórico. Siempre que se hacen licitaciones de este tipo, una vez que se adjudica, se tiene que dar un plazo de conformidad final de la línea de crédito. Ya tenemos la información de que las líneas de crédito están otorgadas, por lo cual es simplemente cumplir el formalismo de la notificación y esperar los 2 días hábiles. Yo lo tengo que preguntar, por más que yo sé lo que me vas a contestar, pero tengo que preguntarlo. Digo, podemos decir o plantear, digamos, por dónde va a venir ese informe y por dónde va a venir la adjudicación de las líneas de crédito. Bueno, no tengo para dar los detalles, porque la parte técnica se están haciendo su trabajo y hoy cuando se reúna la comisión, que yo la integro, ahí vamos a tener todo el panorama y vamos a sacar el informe real. Sin duda uno vio las ofertas y más o menos en la cabeza tenemos, pero bueno, los técnicos, porque las ofertas son variables, hay en UI, hay en pesos, hay en dólares, hay tasas variables, tasas fijas. Entonces lo que marca el pliego es que se va a hacer la comparación a través del cálculo de la TIR, la tasa interna de retorno. Entonces, pero ¿hubo alguna que a ustedes los sorprendió, que no esperaban, digamos, por las condiciones mejores a otras? No, está todo dentro, vamos a decir, de lo que se suponía y la verdad que fue una buena cantidad de ofertas que superó el monto total en por lo menos un 50%. O sea, no, sorpresas, la verdad que no hubieron. No hubo nada que nos llamara la atención, vamos a decir así, por lo menos de la lectura de las ofertas. Ahora los equipos técnicos están haciendo todos esos cálculos y ahí vamos a sacar la definición. Por lo cual no podría adelantar nada, simplemente que no hubieron sorpresas y que está dentro de los parámetros que esperábamos en la cuestión. Y que la plata ingresaría en octubre. El pliego preveía un desembolso en octubre y otro en noviembre. Por eso el primero sería ya a partir de octubre, porque van a, digamos, con los tiempos estos que estás manejando, da para que en el mes de octubre se cumpla ¿Qué porcentaje entregan en octubre y qué porcentaje se les entrega en noviembre? El pliego preveía un 50% en octubre y un 50% en noviembre. Bien.
Quique, en otro orden y quedándonos también con varias cosas de las que hablamos contigo en la previa de la presentación del presupuesto, digo, hablando en este caso de la regla fiscal, ¿no? En algún momento vos nos explicabas que, y en la Junta también, cuando estuvieron ustedes, que no había forma de que no se cumpliera la regla fiscal que se habían planteado, ¿no? Sin embargo, en una entrevista que el intendente Abella dio para La Diaria, se manejó que si no se cumplía con la regla fiscal se iban a tener que ajustar por el lado de las obras, es decir, dejar de hacer algunas obras. ¿Esto debe entenderse así? ¿Cómo debe entenderse? ¿Por qué no podría cumplirse esa regla fiscal que ustedes se plantearon? Vamos por parte. La regla fiscal que teníamos y que se mantiene en este nuevo proyecto que venía de antes, estaba relacionada al nivel de ingresos de origen departamental. Se marcaba una regla, la verdad que en proyectos de presupuesto de origen departamental no existen antecedentes de regla fiscal. Acá se incluyó en el presupuesto pasado, el del 21 el del 2025. Y ahí estaba relacionado al nivel de ingreso de origen departamental, que decía que si en enero y febrero no se recaudaba el 70% de lo que estaba presupuestado para el ejercicio de ingresos de origen departamental, automáticamente se tenían que hacer ajustes a gastos de funcionamiento y proyectos de inversión que compensaran esa diferencia proyectada a lo largo del ejercicio. De la misma forma, al final del ejercicio, si no se daba que la recaudación de origen departamental fuera el 100% de lo presupuestado, por lo menos el 100% de lo presupuestado, al siguiente año había que hacer un ajuste. Durante el quinquenio pasado, solamente un año no se dio el cumplimiento de esa regla, pero fue por muy poco, porque la regla era el 70 y hubo un año que, si no recuerdo mal, fue el 23, que llegó a que llegaba al 69 y pico %, entonces hubo un ajuste mínimo en los gastos. Complementariamente a eso, que sigue vigente, en este proyecto se agregó una relación del nivel de pasivos financieros, que no pueden superar determinados porcentajes en cada ejercicio de los ingresos presupuestados, de los ingresos ocurridos en el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que empieza con un porcentaje más alto y va bajando a lo largo del quinquenio, para establecerse al final en un 55% para el último ejercicio del quinquenio. Un ratio bueno. Maldonado hoy, antes de la anuencia y de la toma de de nuevos préstamos, estaba en un 56% ese ratio. Con esta toma de préstamos se va a ir al 60 y pico %, y bueno, la idea es que se mantenga siempre en ese ratio del 55%. Es una medida. ¿Qué pasa? Si eso no se cumple, hay que ajustar los gastos de funcionamiento y inversiones para que compensen esa diferencia. Pero nuestras proyecciones, y viendo todo, fíjense que con la idea de llegar por lo menos a un 30% en ese ratio, más allá que la regla fiscal nos marque un 55%, o sea, salvarla pero con luz. Inclusive puede ser más, porque en el año 27, con la venta, que está así acordado en la norma, de las tierras donde estaba el barrio Kennedy, el asentamiento del barrio Kennedy, con la venta de esa se va a reducir notoriamente el pasivo, porque se tiene que adjudicar al fideicomiso, al préstamo del fideicomiso, y se logró a través de CAF y el BROU para el realojo del asentamiento Kennedy. Entonces, la regla puede ser menos inclusive que ese 30% que nos estamos, el ratio puede ser menos de ese 30% que estamos manejando. Por lo cual, estamos con tranquilidad. El plan es realmente de manejar los pasivos financieros en esos niveles, con lo cual, digamos, del equipo de planeamiento y presupuesto y de Hacienda estamos con la tranquilidad.
si por H por B no se diera, bueno, ocurrirán esos ajustes. O puede haber un motivo, ahora empiezan una serie de comisiones con participación de todos los partidos, sí. Y hay una comisión que yo integro, que es la de movilidad, que va a tener en la mira todo un proyecto que puede ser muy importante con respecto al transporte público. Bueno, ahí quizás, pero ya con una anuencia y bien pensado y con financiamientos de largo plazo, haya que tomar algún endeudamiento por parte para poder llevar a cabo ese proyecto que se empieza a delinear. Hoy nos está asesorando SINVE, pero ya vamos a trabajar en conjunto en esa interpartidaria comisión de movilidad que se instala, sin mal no recuerdo, el próximo lunes a las 11. Y bueno, y ahí puede surgir un proyecto, pero de muy largo aliento, donde hay organismos internacionales como la CAF, como el BID, que podrían tener la voluntad de financiarlo, pero yendo a algo muy grande. Estamos hablando de una modificación del transporte público muy muy importante. Cuando hablas de un endeudamiento ahí, ¿qué sería para aplicarlo a ese plan que también había hablado el intendente Abella en la campaña, digamos, un plan muy ambicioso, digamos, de movilidad que abarca todo el departamento en distintos aspectos, y hablas de un endeudamiento con CAF, eventualmente con algún otro organismo? ¿Qué es lo que están pensando ustedes? ¿Un endeudamiento? Me imagino que ese sí va a pasar los 5 años de gobierno, va a requerir aprobación de la Junta, ¿cómo sería? Sin duda, por eso mismo de surgir un proyecto de ese tipo también va a tener que tener una amplia colaboración, participación del gobierno nacional. Maldonado se convierte en la segunda área metropolitana y el tema transporte público lo tenemos claro que es sustancial, y eso va a llevar una serie de intervenciones urbanas importantes para lograr ese transporte público más fluido, más eficiente. También va a haber que lograr, y esto ya es parte de las empresas, lo que va a ser la transformación de la flota, pasarla a salir de combustibles fósiles a eléctricos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí va a haber, es un proyecto grande, y yo diría que son financiamientos muy largos, quizás más de 15 años, más de 20 años, que habrá que manejar. Pero eso es un proyecto que de prosperar tiene que ser con el apoyo de todas las partidos políticos, y tiene que ser un proyecto muy a largo plazo, que realmente transforme. Por eso, arena de otro costal, lo separo del resto del funcionamiento de lo que son las finanzas de la Intendencia. Bien, Quique, para finalizar, porque aparte sabemos que estás con tiempos muy escasos hoy, que tenés, bueno, esta reunión que decías vos de adjudicaciones, pero además otras a partir de unos minutos nada más. Presentaron el tema del manual de tareas en base a todo lo que se firmó con ADEOM, ¿no? En ese acuerdo. Están haciendo un relevamiento de funcionarios. Vos decías el día que se presentó todo esto, en cuanto a lo que es el procedimiento, ¿no? Que la idea era terminar para fin de año, pero bueno, ¿cómo viene toda esa recabación de información, si cabe el término, eso que además los funcionarios también tienen que ingresar a la app y completar así todos los datos requeridos para que ustedes puedan, digamos, tener las conclusiones que lleven a la redacción del manual? Primero que nada, ha sido un trabajo muy interesante y realmente que va a tener mucha perspectiva de futuro el que se ha realizado en conjunto con el sindicato, con ADEOM. No empezamos ahora, porque se empezó en el periodo pasado, pero razones de tiempo y distintos motivos llevaron a que se pospusiera, pero realmente la eficiencia que hoy tenemos, por ejemplo, de tener la aplicación, si no hubiéramos transcurrido lo que pasó en el periodo pasado, hoy no podríamos ya estar en ejecución. La verdad que la idea es, y está marcado en el acta de acuerdo que tuvo toda la parte salarial y muchos puntos más, está lo del relevamiento y la realización del manual de descripción de tareas. Y se dio para el relevamiento el tiempo de acá a fin de año para hacerlo, y todo el año 26 para trabajar en el manual de descripción de tareas. Se pensó, y yo lo comparto 100%,
que para comenzar la tarea del manual de descripción de tareas, que va a tener mucho más que el describir la tarea meramente, sino pensar una estructura de los recursos humanos que se debe la Intendencia en estos tiempos, pensando todo lo que hay, desde inteligencia artificial, tecnología, etcétera, etcétera. Era necesario hacer un relevamiento, conocer bien los recursos humanos que tenemos. Hace poco estábamos hablando con el director de Tecnología de la Información, se está necesitando gente, y hemos ubicado gente que está en distintas áreas de la Intendencia que no tienen nada que ver con tecnología de la información, pero que tienen formación en tecnología de la información. Por lo cual es muy importante este relevamiento. Anoche estaba hablando con Leandro Escaso, que está escuchando Leandro Escaso y que ya me mandó un mensaje hace un ratito. Sí, bueno, pero al que me refiero yo es, como digo yo... el otro Leandro Escaso. Al Leandrito Escaso. Al chiquito. El padre de la aplicación. En la cosa me informaba que ya de los 3.000 funcionarios, más o menos, el universo que teníamos, ya habíamos sobrepasado los 1.100 que habían terminado de llenar la aplicación. Y todavía no se ha hecho todos los recorridos, no se ha dado toda la información y tenemos plazo para la entrada, porque no es una foto de un día, es simplemente un periodo de tiempo para que todos llenen la información. Es muy amigable la aplicación y bueno, y hay todo un equipo trabajando en conjunto entre el sindicato de ADEON y planeamiento y descentralización para llevar a cabo. Así que creo que vamos a tener un material muy importante de saber con qué recursos humanos contamos y saber la formación que tienen y saber realmente qué tareas desde su punto de vista están desempeñando. Así que hay mucha, yo diría, ilusión en este trabajo, y que si realmente tenemos la inteligencia suficiente, tanto el sindicato, la administración y los funcionarios en general, podemos sacar un producto realmente bueno y de mucha proyección futura de lo que debe ser la estructura de recursos humanos de la Intendencia para los próximos 20 años. Contador Enrique Baeza, director general del Departamento de Planeamiento y Presupuesto de la Intendencia, gracias por tu tiempo, gracias por estos minutos con nosotros y seguimos en contacto como siempre. Como no, muchas gracias Laura y un saludo a todos los oyentes. Bien, un gusto compartir como siempre con el contador Baeza. Ya tuvieron allí ustedes varios adelantos con respecto, a lo que fue. Tenemos el texto completo seguramente después en el Correo de la Mañana, en los distintos espacios de la radio, en informativo también, por supuesto el texto completo de lo que se envió ayer a la Junta, que estuvimos hablando con Quique, este mensaje complementario. Hay información